Hola chicos, soy Stephanie. Les tengo una pregunta. Prometan ser honestos, ¿vale? ¿Alguna vez se han enamorado de sus maestros? Si es sí, entonces podrán relacionarse con mi historia. Voy a contarles sobre mi increíble novio Joseph. Puse mucho esfuerzo para conquistarlo, pero créanme, valió la pena cada segundo. Todo empezó el año pasado cuando estaba en segundo año en la universidad. Estaba estudiando artes escénicas. Cuando se trataba de chicos de mi edad, era muy aburrido. No les prestaba mucha atención porque eran muy infantiles y, honestamente, eso me molestaba. Si tuviera que escoger entre salir con un idiota inmaduro o quedarme soltera por siempre, no tenía duda cuál sería mi elección. Un día estaba en casa de mi mejor amiga, Susie. Hemos sido mejores amigas desde siempre. Aunque ahora estábamos en universidades diferentes, seguíamos viéndonos muy seguido. Mientras comíamos las deliciosas hamburguesas caseras de Susie, hablamos sobre la universidad, ropa, chicos, ya saben, ese tipo de cosas. Fue entonces cuando Susie me habló sobre el nuevo profesor en su universidad llamado Joseph. Lo describió como increíblemente apuesto, alto, inteligente, deportista y tenía una motocicleta. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, así que me convencí de que había algo extraño. Tal vez tenía acné o quizás tenía una esposa y 3 hijos o algo así. No tiene acné, no está casado y luce así. Y Susie levantó su teléfono. En la imagen había un tipo demasiado apuesto. Le quité el teléfono y empecé a revisar las fotografías de sus redes sociales. ¡Cielos! Este tipo estaba muy bueno. ¿Qué importa si no lo conocía? Sabía que necesitaba hacer lo mío. Necesitaba un plan, así que le rogué a Susie que me ayudara. Ella pensó que estaba loca, pero hemos sido mejores amigas por mucho tiempo y sabía que me gustaba ir con todo. Ella me hizo entrar en clases con ella. Era economía. Aburrido. Pero ver a Joseph hizo que valiera la pena, y su voz era de ensueño. Sabía que no podía solo sentarme. Necesitaba que Joseph me notara. Después de la clase me acerqué a él, moví mi cabello y en mi voz más linda le dije: «Hola, buena clase, pero hay algunas cosas que no comprendo. ¿Tal vez podrías ayudarme?» Él parecía un poco incómodo, pero aceptó. Le hice algunas preguntas sobre la clase y él me dijo algunas respuestas que no entendí. Sabía que tenía que hacerlo mejor para mantener su atención, así que seguí entrando en su clase. Un día fingí caerme de mi silla y fingí desmayarme. Incluso me puse polvo blanco debajo de mis ojos antes de la clase para parecer cansada. Mi esperanza es que se acercara y me llevara a la enfermería. Pero no. Un chico estúpido le quitó la oportunidad. Lo peor de todo es que era tan torpe que mientras me cargaba me hizo que me golpeara mi brazo contra la pared. ¡Auch! Mordí mi labio y mantuve mis ojos cerrados. ¡Cielos! Mi increíble plan había resultado un desastre. ¡Uy! Abrí mis ojos justo a tiempo para ver a la enfermera acercarse con una enorme aguja. Grité, salté de la cama y le dije que ya me estaba sintiendo mucho mejor. A pesar de que mi plan de fingir estar enferma fue un fracaso, se me ocurrió otro de inmediato. Un día desinflé las llantas de mi bicicleta y fingí caminar triste con mi bicicleta al estacionamiento y le pedí a Joseph que me llevara. Él sacudió su cabeza y dijo que estaba ocupado. Luego se fue en su motocicleta. Yo me quedé sin palabras y lo peor de todo es que tuve que caminar con mi bicicleta todo el camino hasta mi casa. Otra vez esperé que solo quedáramos los dos en la clase. Luego, al pasar por su lado, dejé caer mis libros y dije: «¡Oh, no! ¿Soy tan torpe?». Mientras me inclinaba para recogerlos y, oh sí, estaba utilizando mis jeans más ajustados. No creía que alguien pudiera resistirse en esos, pero ni siquiera me ayudó a recoger mis libros. En vez de eso, él aclaró su voz y luego dijo: «¿Podrías apresurarte, por favor? Es mi descanso del almuerzo y no he comido desde el desayuno». Típico. Yo estaba viéndome sexy y en todo lo que podía pensar era en su estómago. No iba a rendirme ahora. No había asistido a un montón de clases aburridas de economía por nada. Así que, gracias a revisar sus redes sociales, yo sabía que el cumpleaños de Joseph se acercaba. En su cumpleaños tenía una clase con él. Era el destino. Así que le traje un pastel e hice que toda la clase le cantara feliz cumpleaños. Luego anuncié que tenía una sorpresa especial de cumpleaños para él y le canté Someone You Loved de Lewis Capaldi. El resto de la clase gritó y celebró, pero él solo estaba viendo su escritorio. Vale, esto se estaba volviendo muy frustrante. ¿Qué necesitaba hacer para atraer la atención de este tipo? ¡Cielos, ya! ¡Lo había intentado todo!
Ese viernes uno de los amigos de la universidad de Susie tenía una fiesta, así que fuimos. Me senté en una esquina y me quejé con Susie de que no estaba teniendo ningún progreso con Joseph. No comprendía. Nada de lo que hacía parecía afectarlo. Dije, Susie, ¿deberías seguir coqueteando con él? Ni siquiera me miró. Es un tipo duro, ¿sabes? Como una bota vieja. De hecho, una roca hubiera tenido más personalidad que él. Luego Susie me hizo una señal, pero yo seguí diciendo, tal vez es gay o algo así, porque no muestra interés en las chicas. Fue entonces cuando Susie golpeó mi brazo y yo levanté la mirada. Estaba completamente en shock. Joseph estaba mirándome directamente. Mientras yo me congelaba en shock, él sacudió su cabeza y se fue. Sin pensarlo, yo me levanté de inmediato, corrí hacia él y me disculpé. Él me ignoró y se subió a su motocicleta. Yo salté atrás y me rehusé a moverme. Por favor, no quise decir lo que dije. Por favor, solo escúchame, rogué yo. Al final, él me entregó un casco y me dijo que me lo colocara. No pude evitar emocionarme. Quería subirme a su motocicleta con él desde que lo había visto en la fotografía. ¡Dios mío! Ahora iba a suceder. Vale, así no me lo había imaginado, pero era increíble. Y me aseguré de abrazar su cintura. Obviamente lo hice por seguridad. Después de 10 minutos, él se detuvo en un camino desierto. Pensé que iba a gritarme, pero en cambio se volteó y me sonrió. ¡Guau! Sin el ceño en su rostro se veía incluso más apuesto. Entonces, ¿qué estabas diciendo sobre mí?, preguntó él. Nada, solo fue un malentendido. Es gracioso porque sonaba que pensabas que no tenía personalidad y... ¿Cómo era? Oh, sí. ¿Pensabas que era gay? Yo... lo siento, tal vez eres gay. No importa si lo eres. Tienes una gran personalidad. De repente, él se inclinó y me besó. ¡Dios mío! Fue increíble. Estaba en shock, pero muy feliz, aunque no sabía lo que sucedía. Apenas él se alejó, yo lo jalé para seguir besándonos. Luego dijo, no soy gay y me gusta pensar que tengo una personalidad brillante. Solo me gusta jugar contigo, pero parece que te falta mucho tiempo para ser madura. Pero está bien, te entrenaré. Sé mi novia. Resultó que él también me había notado, pero quería ver qué sucedía primero. También pensaba que debía madurar un poco porque mis planes eran divertidos, pero un poco infantiles. Pero él encontró halagador todo el esfuerzo que había puesto para atraer su atención. Me dijo que solo había ido a la fiesta porque me había escuchado hablando en la universidad y quiso venir por mí. Ya no voy más a sus clases, lo cual me da mucho más tiempo para concentrarme en mis clases reales, pero ahora somos una pareja oficial y no podría estar más feliz. Esa es la historia de cómo terminé con el novio más apuesto de toda la humanidad. Mi consejo es que sean arriesgados para perseguir el amor. Si solo esperas que te llegue a tu puerta, bueno, podrías esperar por siempre. Ve por ellos, tigre. Eso fue lo que hice yo y me funcionó. Así que no hay razón por la cual no vaya a funcionarles a ustedes. Me llamo Mary, tengo 20 años y crecí con una madre muy estricta y religiosa. Cada domingo, en la iglesia, le decía la misma plegaria a Dios. Por favor, Dios, ayuda a mi madre a cambiar a una persona diferente para que mi vida sea más fácil y cómoda. Nunca esperé que Dios respondiera a mis plegarias, pero luego sucedió algo completamente inesperado. Vivir con mi madre no era fácil para mi papá y para mí. Era muy estricta y siempre tenía sus estándares ridículamente altos. Como resultado de esto, ella nos daba a ambos una larga lista de tareas diarias en la casa y se convertía de una mujer calmada a un monstruo por cualquier cosa. Una vez estaba limpiando el polvo y rompí por accidente uno de sus adorados adornos de gatos y me encerró en mi habitación por un día completo. Otro día, papá olvidó sacar la basura, así que ella la echó en su maletín. A mamá le gustaba que viviéramos bajo sus reglas. La cena era a las 7, punto. La hora de dormir era a las 9:30, ni un minuto más. Y en ninguna circunstancia podía salir con un chico. ¿En serio? Soy una mujer de 20 años. Empecé a salir en secreto con un chico llamado Ben. Es un chico cariñoso y amable, pero sabía que mamá no lo vería así. Entonces, cuando iba a su casa, yo fingía que iría a reunirme con amigos. Era complicado mentirle a mamá y apestaba que no pudiera quedarme en su casa.
Era una mujer, pero mamá me hacía sentir como si fuera una niña pequeña. A pesar de lo mucho que papá y yo amábamos a mamá, sus reglas estrictas y su temperamento nos estaban afectando. Una vez escuché a mamá gritarle a papá: «¡Eres un tonto inútil y no sé por qué me casé contigo!». Entré en la cocina y encontré a papá suspirando mientras miraba hacia la nada. Resulta que su enojo había sido porque él había hecho tostadas con el pan que mamá estaba guardando para preparar sándwiches. Me sentí tan mal por él que volví a decir mi plegaria usual en la iglesia. Nunca esperé que mamá cambiara, pero todo cambió 180 grados después de un accidente terrible. Mi mamá tuvo un serio choque automovilístico y la bolsa de aire no salió a tiempo. Se golpeó su cabeza y terminó en un coma. Ver a mamá fue horrible. Le rogué a Dios que se despertara, aunque significara aguantar sus reglas estrictas. De verdad creía que estaba en este estado por mi culpa y mis plegarias. Pero luego sucedió un milagro. Después de 3 meses agonizantes, mamá despertó. Gracias, Dios, por volver a responder mis plegarias. Solo que mi mamá me veía como una completa extraña y me dijo: «Cariño, ¿vas a mi escuela? Me pareces familiar». ¿Eh? ¿Qué estaba sucediendo? Luego vio su reflejo en el espejo, gritó y dijo: «¿Por qué soy tan vieja? ¡Este espejo está roto!». El doctor hizo algunas pruebas y resulta que mamá perdió todos los recuerdos que hizo después de cumplir 18, así que en la mente de mamá, ella sigue siendo una chica de 18 años. Tener una madre con la mente de una chica adolescente era algo complicado. Tuvimos que decorar la habitación extra con muchos pósteres de bandas de los 80 que nunca había escuchado. Tuvimos que enseñarle qué era una laptop y mostrarle cómo utilizar la estufa. Además, ahora no limpia nunca e incluso roba mi ropa. Mi papá ahora trabaja mucho y yo estoy haciendo de mamá, con mi propia mamá. Una vez la atrapé escapándose en una minifalda y una camiseta manchada y me crucé de brazos y la regañé. «¿No vas a salir vestida así?». Se enojó mucho conmigo y se encerró en mi habitación. ¡Dios mío! Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en mi madre, pero se veía ridícula. Es una mujer de 45 años, no un adolescente. Pero después del shock inicial de que mi madre empezara a actuar como otra persona, empecé a aceptarla. Era graciosa, bastante curiosa y, lo más importante, no le importaban las reglas. Aunque una vez sonó mi teléfono, eso la asustó tanto que lo agarró y lo lanzó al lavabo. Sí, no me impresionó mucho, pero supongo que fue divertido. Ella ya no comprendía este mundo. Lo que sí disfrutaba era tener noches con ella. Me colocaba cintas elásticas en mi cabello y me ayudaba a ponerme mi mascarilla. Luego hablábamos por horas sobre la escuela, chicas malas y chicos lindos. Sí, vale, hablar sobre chicos con mamá era raro, pero ya no sentía que fuera mi mamá. Parecía alguien completamente nueva. Luego me preguntó si tenía novio y yo asentí sin dudarlo. Ahora puedo hablar cómodamente sobre él sin el temor a que me juzgue. Le dije: «Ben es muy lindo, amable, maduro, muy talentoso y es muy bueno con la tecnología». «¡Oh, suena genial!», sonrió ella. «¿Podrías invitarlo para que me enseñe cómo usar esa cosa del Face en esa cosa de la computadora?». Yo contesté: «Claro, claro, Wendy». Esto era genial. Ahora no solo podía ser abierta sobre mi novio. Ahora, en vez de tenerle miedo a mamá, era su amiga. Ben vino y ayudó a mamá con la computadora y otras cosas. Ella seguía confundida con todo, pero él era muy calmado con ella. Incluso cuando agarró la laptop y la sacudió para intentar encenderla, sí, el botón de encendido ayuda. Los dejé y fui a buscar jugo de naranja, pero cuando regresé a la habitación, la vi pasando sus dedos por su cabello. Cuando ella me vio, escondió rápido su mano y yo me quedé preguntándome si lo había imaginado. Pero cuando estábamos viendo una película, ella puso el grito en el cielo por querer sentarse a su lado. ¿A mi mamá le gustaba mi novio? Nah, no lo creo. Pero cuando Ben se fue, mamá dijo: «Ese Ben es muy apuesto, no como el viejo que vive aquí, se viste terrible y huele a tabletas de aceite de hígado de bacalao». Eso me dejó en shock. ¡Pobre papá! Supongo que era bueno que estuviera trabajando tanto. No creo que pudiera lidiar con mamá. Unos días después invité a Ben a cenar para agradecerle por haberla ayudado.
En ese punto, pensé que tal vez estaba siendo escéptica. Mi mamá podrá ser infantil e impulsiva, pero no sería la rival de su hija, ¿cierto? Mientras cocinaba en la cocina, los dos estaban riéndose sin parar en la sala. Se estaban contando historias y era molesto que mi madre estuviera elogiándolo y saltando como una niña. Tuve que ponerme mis audífonos para intentar enfocarme en la cocina y no escuchar esos sonidos ridículos. Pero cuando terminé de preparar la cena y me quité mis audífonos, la casa estaba en silencio. ¿Dónde habían ido? Entré en la sala y vi algo horripilante. Mientras Ben intentaba enfocarse en la pantalla de la computadora, mi madre estaba sentada a su lado en el sofá. Sus manos estaban sobre él. ¿Qué diablos? Su mano estaba bajando y estaba tocando su pierna. ¡Detente!, grité yo. Nervioso, Ben se levantó. Fue entonces que noté el sudor en su camisa. Él balbuceó: «Yo no le hice nada a tu madre». Y luego escapó. No es necesario decirlo, pero mi mamá no parecía nada avergonzada. Por el contrario, se volteó y se quejó. «Muchas gracias, Mary. Asustaste a mi cita». Yo enloquecí. Le lancé un espejo y le dije que se mirara muy bien al espejo. Ella me gritó que Ben la amaba por su alma, no por su edad o apariencia. ¿Y saben qué? Mi mamá y Ben ahora se escriben mensajes. No sé qué es más sorprendente, que mi mamá esté intentando robar a mi chico o que haya aprendido a escribir mensajes. Ben me enseñó algunos de los mensajes y son tan malos que pensé que iba a vomitar. Un mensaje decía: «Por favor, Ben, quiero verte en secreto y besarte y otras cosas. Mary no necesita saberlo». Ben me explicó que no sabía qué hacer. Dice que me ama y no quiere arriesgarse a perderme, pero no quiere ser grosero con mi mamá porque sabía que no era ella misma. El pobre Ben tenía que lidiar con todo esto. Desde ahora mantendré alejados a mamá y a Ben. Así que ahora he pasado de tener un novio secreto a tener una mamá que quiere besar a mi novio. Mi vida es una locura. Por favor, Dios, ya no reconozco a mi madre estricta y disciplinada. Y a pesar de lo desafiante que era vivir con ella, la extraño y la quiero de regreso. Cuando era una niña pequeña, alguien arruinó mi vida. Y hasta el día de hoy no he podido olvidarlo. Nunca pensé que me encontraría con ella como adulta y tendría la oportunidad de vengarme. Pero eso es exactamente lo que hice. Antes de contarles mi historia, permítanme presentarme. Soy Ellie y tengo 25 años. Vivo en San Fran y aunque he tenido una vida muy dura, estoy feliz ahora y tengo el mejor trabajo. Soy una manager de proyectos en un emprendimiento genial en Silicon Valley. Trabajo duro no solo porque me gusta mi trabajo, también porque me gusta ser una chica independiente. Muchas de mis amigas me preguntan por qué no encuentro un tipo rico que me cuide, y eso me vuelve loca. Prefiero estar soltera porque no confío en los hombres. Verás, mi papá es un tipo desagradable. Y me dejó una muy mala impresión cuando se trataba de lo que sentía por los hombres. Cuando tenía solo 5 años, él nos abandonó a mi mamá y a mí en Los Ángeles para ir a vivir con su amante. Me sigue enojando hablar sobre eso. Estábamos devastadas y le rogamos que se quedara, pero nos abandonó. Después de eso, todo fue horrible para mi mamá y para mí. Mi papá era el que nos mantenía y era el CEO de una empresa, así que nunca tuvimos que preocuparnos por nada. Pero al irse, mi mamá tuvo problemas para encontrar trabajo y algunas veces nos dormíamos con hambre. Recuerdo que las personas sentían lástima por nosotras y uno de nuestros vecinos empezó a dejarnos comida en nuestra puerta. Fue algo dulce, pero también humillante. Odié a papá por abandonarnos de esa forma y odié mucho más a su amante por habérselo robado. Juré nunca salir con nadie porque no quería terminar en la posición de mi mamá. Todo lo que sabía es que los hombres lastimaban a las mujeres, y esa no iba a ser mi historia. Así que siempre que me invitaban a salir, yo los rechazaba. Eso fue hasta que sucedió una locura que me hizo cambiar de parecer. Me estaba sintiendo enferma un día y, como vivo sola, tuve que ir a la tienda para buscar algo de comer. Cuando regresé, sentí que me iba a desmayar. Antes de poder abrir la puerta, me desmayé en el porche. Afortunadamente, uno de mis vecinos me vio desmayarme y se acercó a ayudarme. Solo lo había visto algunas veces, pero cuando abrí mis ojos y estaba ayudándome, me sentí muy agradecida. Me dijo que su nombre era Brian y yo no podía creer lo amable que era. Me cuidó hasta que me recuperé. Me preparó sopa e incluso se sentó en mi cama y limpió mi rostro con una toalla fría para ayudarme a recuperarme de la fiebre. Conforme pasaba tiempo a mi lado, empecé a pensar que tal vez estaba equivocada.
Tal vez no todos los hombres son malos como mi papá. Tal vez Brian era uno de los buenos. No estoy orgullosa de esto, pero tal vez fingí seguir enferma para que él siguiera visitándome. Incluso después de una semana, él se rió y me dijo: «Eli, ya no tienes fiebre. ¿Me estás usando?». Pude sentir enrojecerme y le dije en broma: «Mírame, tengo fiebre». No quería que Brian dejara de visitarme. Además de mi mamá, nadie me había cuidado de esa forma. No podía ocultar que tenía sentimientos por él. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Algunos días trabajaba hasta tarde y cuando llegaba a casa, él me invitaba a cenar y una vez preparó velas y música romántica. Y chicos, esa fue la primera vez que nos besamos. Se sintió muy bien y sabía que no tenía sentido engañarme. Lo amaba. Y él también me amaba. Fuimos inseparables en los meses siguientes. Pasamos todo el tiempo juntos y después de 6 meses de salir, él me pidió que fuéramos a almorzar por el paseo marítimo. Cuando llegamos, no pude creerlo. Había organizado un picnic en un bote. Cuando estábamos en el agua, observando la ciudad, él se volteó y dijo: «Eli, nunca he conocido a alguien como tú. Quiero pasar el resto de mi vida cuidándote. Eli, bebé, ¿te casarías conmigo?». ¡Oh, Dios mío! No bromeo. Empecé a llorar tanto que pensé que íbamos a hundirnos. Fue la propuesta más romántica del mundo. Por supuesto que dije que sí. No podía esperar a pasar el resto de mi vida con Brian y estaba emocionada de empezar a planificar nuestra boda. Siempre había soñado con casarme en un viñedo cerca de Sacramento. Todo lo que debíamos hacer es escoger un local y, por supuesto, decirles a nuestros padres. Brian había conocido a mi mamá y se llevaban muy bien, pero yo no conocía a sus padres. Estaban divorciados y Brian solo veía a su papá. Su mamá siempre estaba trabajando y dijo que por eso no pasaban tiempo juntos. Le dije que era importante para mí conocerlos a ambos, así que él lo organizó. Estaba muy nerviosa, pero el papá de Brian era adorable como él. Pude ver de quién heredó su amabilidad. Luego fue momento de conocer a su mamá. Fuimos a un restaurante que ella escogió y cuando entramos pensé que iba a colapsar. Esto no podía estar sucediendo, pensé yo. La mamá de Brian era Sasha, la amante de papá de hace tantos años. Me sentía enferma y Brian pudo notar que algo sucedía. Intenté actuar lo más normal posible, pero dentro quería gritar. Brian nos presentó y me contó que su mamá era la CEO en la empresa rival de mi empresa. ¿Podía empeorar esto? Tuve que sonreír y fingir que estaba feliz de conocerla. Honestamente sentía que iba a vomitar y estaba contando los minutos para escapar de ahí. Finalmente, su mamá dijo que debía regresar a trabajar y sentí que podía respirar de nuevo. Pero tenía preguntas. De camino a casa le pregunté a Brian sobre la vida de su madre y dijo que se había divorciado de papá hace 20 años, cuando solo tenía 7 años. Se había mudado con otro hombre, el cual yo sabía que era mi padre. Pero terminaron hace mucho, dijo Brian, y ahora ha estado cambiando constantemente de novios. Me volteé para verlo y dije: ¿estás de acuerdo con eso? Si fuera mi mamá, yo no quisiera que estuviera jugando así. Pero Brian dijo: no me importa. Lo que me importa es que sea una buena madre. En cuanto a su vida privada, ella puede hacer lo que quiera, ¿cierto? No podía creerlo. ¿Cómo podía ser tan buen hijo? Su madre lo había abandonado y él estaba de acuerdo. Yo nunca perdonaré a papá y a su amante por destruirnos la vida a mamá y a mí. Y decidí que ahora era momento de vengarme. Hizo de mi infancia un infierno y ahora era mi turno de hacerle sentir lo mismo. Con la planificación de la boda empezamos a ver más seguido a su mamá y utilicé esas oportunidades para intentar acercarme a ella. Un día empecé a quejarme de mi trabajo, aunque lo amaba, y Sasha dijo: ¿por qué no vienes a trabajar para mí? Hay un puesto vacío y eres perfecta. Digo, tienes mucha experiencia. Esto es exactamente lo que quería. Ahora podía arruinar su empresa y ver su vida desmoronarse. Todos estaban sorprendidos cuando renuncié para trabajar para nuestra empresa rival, pero no tenía tiempo para preocuparme de lo que pensaban. En el primer día, en mi nuevo trabajo, Sasha me presentó a todos en el departamento de diseño de software y ahí conocí a Clark, el líder del departamento. Era un poco mayor que yo. Tenía 30 y era muy conocido en Silicon Valley por ser muy inteligente. El departamento lanzaría una nueva app que asombraría a muchas personas y todos estaban emocionados. Durante mi primer día, no pude evitar notar la atención que le prestaba Sasha a Clark. Era algo enfermo.
coqueteaba siempre con él y todo lo que podía pensar es que era demasiado joven para ella. En el almuerzo actuaba como una colegiala y decía: «Clarky, te guardé un lugar». No podía comprender por qué le gustaría a Clark. Siguió coqueteando con él las semanas siguientes. Siempre le compraba café y no lo hacía por nadie más. En las reuniones siempre escogía sus ideas. Era bastante frustrante. E incluso pensé en decirle a Brian que parecía que su mamá había encontrado un nuevo juguete, pero un día me quedé trabajando hasta tarde y cuando pasé por la sala de reuniones para ir al baño, escuché a Clark y a Sasha conversando y no pude evitar quedarme a escuchar. Sasha se reía y dijo: «Vamos, Clark, te aumentaré el sueldo de nuevo. Solo es una cita». Luego, Clark dijo: «Lo siento, no puedo. Estoy muy ocupado y, para serte honesto, no tengo ese tipo de sentimientos por ti. Lo siento mucho». ¡Ja! Me dio placer escuchar a Clark rechazarla. Ella no se merecía un buen tipo como Clark. Mientras regresaba a mi escritorio, miré la sala de reuniones y vi lo afectada que estaba. ¡Guau! Lucía muy afectada. Parecía que le gustaba mucho Clark. Y fue entonces que mi plan empezó a desarrollarse. Le haría lo mismo que le hizo a mi mamá. Le robaría el hombre que amaba en sus narices. Hola chicos, soy yo de nuevo, Eli. En la primera parte de mi historia les conté que mi padre nos había abandonado a mi mamá y a mí cuando era una niña. Se fue a vivir con su amante y eso me hizo que nunca quisiera salir con alguien. Pero luego conocí a Brian y nos comprometimos. Conocer a su mamá fue una gran sorpresa, porque era la amante de mi papá de esa época. No pude evitarlo y decidí vengarme. Primero empecé a trabajar en su empresa y luego noté que le gustaba a Clark, el jefe del departamento de diseño de software. Así que decidí robárselo. Y no van a creer lo que sucedió luego. Un viernes, cuando todos se habían ido, noté que Clark seguía trabajando. Le preparé una taza de café y le pregunté cómo iba la propuesta en la que estaba trabajando. Tuvimos una buena conversación e intenté coquetear con él. No mentiré. Empecé a notar por qué le gustaba a Sasha. Era un muy buen hombre. Incluso le di mi número y dije que, si necesitaba ayuda con la propuesta, entonces podía llamarme. Pero no pudimos hablar por mucho. Brian me llamó y me dijo que me esperaba fuera. Cuando bajé, él estaba vestido con una buena camisa y me dijo que quería llevarme a mi restaurante favorito. Estaba bastante sorprendida porque no habíamos ido a una cita espontánea hace un tiempo. Ambos estuvimos muy ocupados últimamente. Pedí mi sopa ramen favorita, luego sonreí y le bromeé a Brian. «¿Cuál es la ocasión? ¿No me llevas a una cita hace mucho?» Esperé que respondiera, pero él no me miraba. Empecé a entrar en pánico y le pregunté: «Brian, ¿qué sucede? ¿Algo malo?» Luego me dijo que lo habían asignado a gestionar un gran proyecto en Nueva York. Dijo que necesitaba volar la siguiente semana y que se esperaba que el proyecto durara 3 meses. Dijo que regresaría cada fin de semana para verme y que solo sería algo temporal. Yo no pude responderle. Me quedé mirándolo con un fideo colgando de mi boca. Mi corazón estaba dando saltos dobles. Brian empezó a reírse y dijo: «Mírate, Eli. Tienes la boca tan abierta que estás casi babeando. Vamos, regresaré cada fin de semana». Pobre Brian no sabía lo que estaba pensando. Esta coincidencia era el ingrediente perfecto para mi receta de venganza, porque ahora podría realizar mi venganza en su madre sin que él se enterara. Brian no tenía ni idea de lo que planeaba y me sentí un poco mal. Me amaba de verdad y yo no quería lastimarlo al hacerle esto a su mamá. Pero debía hacerlo. Debía vengarme. Nada más importaba. Esa noche vimos una película juntos en la cama y cuando terminó, Brian dijo que estaba exhausto y quería dormir. Pero mi teléfono sonó en ese momento. Era un mensaje de Clark. No quería que Brian lo viera, así que llevé mi teléfono al baño para responderle. Y decía: «Gracias por tu apoyo esta noche. Gracias a eso, creo que se me ocurrió una posible solución para la propuesta». Por el resto de la noche, mientras Brian dormía dulcemente a mi lado, Clark y yo nos escribimos toda la noche. Hasta el momento parecía que mi plan estaba funcionando. La semana siguiente, Brian se fue a su viaje de negocios y, como esperábamos, estaba muy ocupado y no podía regresar todos los fines de semana para verme. Lo extrañaba mucho, pero también estaba agradecida porque me dio tiempo para conocer a Clark y durante esos 3 meses nos volvimos muy cercanos. Por supuesto, durante ese tiempo Sasha seguía coqueteando con él. Era muy incómodo porque estaba claro que él no estaba interesado. Un fin de semana tuvimos un viaje para unir al equipo y fuimos a hacer surf con remo. Sasha fingió que no podía hacerlo y le pedía a Clark que la ayudara.
pero él la ignoraba y pasaba tiempo con otros colegas. Luego le pidió que almorzara un día con ella y dijo que estaba ocupado. Y yo me reí, porque en realidad estaría almorzando conmigo. Debía tener mucho cuidado de que no descubriera que estaba coqueteando con Clark, porque entonces perdería mi trabajo y mi plan fracasaría. Además, eso sin mencionar que estaba comprometida con su hijo, y si cualquier madre viera a su nuera coqueteando con otro tipo, ella enloquecería. Honestamente, era una locura. Estaba constantemente nerviosa, aterrorizada de que notara lo que estaba sucediendo, y hubo algunas veces en las que casi me atrapa. Una noche, Clark y yo trabajamos hasta tarde y ambos nos fuimos juntos de la oficina y planeamos ir a tomar algo. Pero cuando entré en el coche de Clark, vi a Sasha entrando al estacionamiento. Ella vio a Clark y su coche y acercó su coche a nosotros. Su rostro estaba tan animado que sabía que se acercaría al coche de Clark cuando salió del suyo. En ese momento supe que debía salir rápido del coche de Clark antes de que me viera. Le dije a Clark que había dejado mi teléfono arriba y antes de que Clark pudiera responderme, salí de su coche y corrí lo más rápido que pude. Solo pude respirar luego de esconderme segura detrás de un gran pilar y me di cuenta de que mi corazón casi explota del miedo. Desde esa vez tuve más cuidado con Sasha, pero era muy difícil. Un día, cuando estaba haciendo un movimiento con Clark en su oficina, me senté cerca y lo miré con cariño. Y alguien tocó la puerta y me moví rápido porque pensé que era de nuevo la mamá de Brian. Respiré de alivio cuando vi que solo era la secretaria de Clark, pero mi corazón latía muy rápido. Pero todo valió la pena. Después de 2 meses de coquetear con él, me confesó que le gustaba. Cuando leí el texto estaba tan feliz que grité. ¡Lo había hecho! Ahora venía la segunda parte de mi plan. Iba a usar a Clark para descubrir cómo lograr que la empresa de Sasha colapsara en 1.000.000 de pedazos. Así que cuando Clark me pidió que fuera su novia, yo acepté, pero con una condición, que fuera un secreto. Clark aceptó, porque sabía que tendría muchos problemas si Sasha lo descubría. Y honestamente, Clark me trataba muy bien, incluso mejor que Brian. Me daba regalos y me escuchaba siempre. Cada vez que le decía que me gustaba algo, él lo recordaba y me sorprendía con eso la próxima vez que lo veía. En el trabajo debíamos cuidarnos un poco, pero cada mañana encontraba una nota de amor escrita a mano en la gaveta de mi escritorio. Me hizo sentir culpable porque era evidente que le gustaba mucho a Clark, y yo solo lo estaba utilizando para mi venganza. La empresa estaba por lanzar la nueva app que habían estado desarrollando el último año, y se esperaba que la empresa ganara una buena parte del mercado y derrotara a todos sus competidores, incluyendo mi antigua empresa. Así que empecé a trabajar tiempo extra con Clark para tener acceso a la información de cómo había sido creado el software de esta app. Era información ultra secreta, y como manager junior de proyecto, yo no tenía acceso a esta información. A mi vieja empresa le encantaría echarle las manos a esta información confidencial. Con esa información podrían derrotar a la empresa de Sasha y dominar el mercado. Entonces no solo perdería al hombre que le gustaba, también su carrera. Se lo merecía por lo que me hizo a mí y a mi familia. Una noche, después de trabajar hasta muy tarde, él se volteó y me dijo: «Deberíamos irnos. Estoy exhausto». Fue al baño antes de irnos y me pidió que ordenara los documentos. Cuando se fue de la habitación, le tomé fotografías al plan de desarrollo de la app y a todos los pasos de creación del software. Esto era oro. Pero Clark fue muy rápido y regresó antes de que lograra tomar una fotografía al último documento. ¡Maldición! Ahora solo necesitaba encontrar otra oportunidad para obtener esa información, pero debía actuar rápido, porque la app iba a ser lanzada y mi vieja empresa me estaba apresurando para que enviara rápido los documentos. Esa noche estaba tan ansiosa que no pude dormir. ¿A qué estaba jugando? Digo, quería vengarme de Sasha. Se lo merecía, pero esto afectaría mucho a Brian y yo lo amaba. ¿Y Clark? Yo le gustaba mucho y él no tenía idea de que solo lo estaba utilizando. Estaría devastado cuando lo descubriera. ¿Cómo había pasado de ser una chica soltera e independiente, sin interés en los chicos, a una chica tramposa? No podía dejar de pensar en todo, pero debía enfocarme. El plan de venganza debía completarse. La mañana siguiente me desperté exhausta, pero afortunadamente era fin de semana. Ya había quedado en ir a casa de Clark para intentar obtener ese último documento. Desafortunadamente, Clark no estaba interesado en hablar de trabajo. Dijo que era fin de semana y solo quería relajarse conmigo. Luego me sugirió que alquiláramos bicicletas, fuéramos al puente Golden Gate y tuviéramos un picnic para ver el atardecer. ¡Guau! Resultó ser un día increíble. Me sentía muy feliz
y no me di cuenta de lo divertido que podía ser Clark. No paramos de reírnos y no quería que terminara el día. Nos besamos en el atardecer. Fue muy romántico, pero no sabía lo que me esperaba en casa. Hola chicos, soy Ellie, de nuevo. Voy a compartirles la parte final de mi historia y créanme, no quieren perdérsela. En la parte 2 de mi historia, mi plan de venganza ya estaba en proceso. Brian se fue a Nueva York por 3 meses y yo logré seducir a Clark. Ahora estamos saliendo y casi tengo toda la información que necesito para destruir la empresa de Sasha. Pero después de un día increíble con Clark, regresé a casa y no creerán lo que me estaba esperando. Brian estaba ahí. Estaba sentado en la sala y lucía muy enojado. Había volado esa tarde y no podía esperar a pasar el fin de semana conmigo, pero cuando llegó a mi casa para sorprenderme, yo no estaba. Iba a llamarme para preguntarme dónde estaba y recibió una fotografía de su amigo. Era de Clark y yo. Resulta que su amigo había estado en un picnic al lado del puente Golden Gate, nos había tomado una fotografía besándonos y se la envió a Brian. Y estaba molesto. Empezó a gritarme diciendo «¿Cómo pudiste engañarme así?». Lucía muy afectado y todo lo que pude hacer fue llorar. Ni siquiera pude explicarme, porque la verdad era mucho peor. Si se enteraba de que solo quería lastimar a su mamá, él nunca me perdonaría. Al final se fue y me dejó llorando. Pero debía ser fuerte. Debía enfocarme en mi venganza. No tenía tiempo para sentarme y llorar por Brian. Por ahora, debía dejarlo de lado e intentar no pensar en él. Cuando llegó el lunes, estaba exhausta. Apenas había dormido el fin de semana y no quería ir a trabajar. Pero no tenía elección. El día pasó lento y cuando llegaron las 5 de la tarde, esperé a que todos se fueran y fui a la oficina de Clark. Le di un abrazo y él empezó a masajearme el cuello y dijo «Bebé, te ves muy cansada». «¿Qué sucede?». Le contesté diciendo «No, estoy bien. De hecho, estoy mucho mejor ahora que te he visto, aunque no te rechazaría una taza de café». Por supuesto, Clark fue feliz a prepararme una y cuando salió de la habitación, yo corrí a su escritorio y empecé a revisar sus documentos. Pero no pude encontrarlos. ¿Los habrá colocado en el gabinete? Busqué rápido, pero mientras lo hacía, Clark regresó a la habitación. «Ellie, ¿qué estás haciendo?». Tuve el susto de mi vida y me levanté diciendo «Nada, solo te ayudaba a ordenar tu escritorio. ¿Es un desorden?». Y en ese momento sonó mi teléfono. Fui a recogerlo, pero Clark lo recogió primero. ¡Oh, no! De repente su rostro cambió cuando leyó mi texto. Luego dijo «¿Qué está sucediendo, Ellie? Será mejor que te expliques rápido». Me entregó mi teléfono y no podía creerlo. Era mi antigua colega, Amy, preguntándome si ya había obtenido el último documento que mostraba cómo estaba creada la app. Me sentía tan enferma y ya no podía mentir. Miré a Clark y le conté todo mientras lloraba. «Clark, probablemente vas a odiarme después de que te cuente esto y no te culpo, pero solo escúchame. Sasha es una mujer horrible. Ella fue la amante de mi papá cuando era niña y destruyó mi familia. Lo siento mucho, Clark, pero estoy comprometida con Brian, el hijo de Sasha. Solo entré en este trabajo porque quería encontrar la oportunidad para destruir su negocio y su vida. Cuando vi que Sasha estaba interesada en ti, decidí intentar conquistarte para que supiera qué se siente cuando pierde a alguien que ama. Luego, usándote, llevaría toda la información confidencial a... ¡Ay, lo siento mucho, Clark! Para cuando terminé de contarle, estaba llorando mucho y apenas podía respirar. Y sabía que Clark estaría enojado, pero en vez de eso, algo loco sucedió. Él se acercó y me abrazó. Me dijo que me calmara y luego dijo «La venganza es inútil, Ellie. No le hace bien a nadie, especialmente a ti. Sé que Sasha te lastimó, pero necesitas dejar ir eso. Es el pasado. Es cierto, tal vez te haga sentir bien ahora, pero a largo plazo, ¿vas a ser feliz?». Eso me hizo llorar más. ¿Por qué seguía siendo tan amable conmigo? No me lo merecía. Seguí disculpándome y él dijo que comprendía por qué había hecho todo y que me perdonaba. Dijo «Sé que tienes un buen corazón, solo te perdiste un poco, eso es todo. Pero prométeme una cosa. Por favor, no entregues los documentos a tu vieja empresa. Nuestra empresa ha trabajado muy duro en esto. Por favor, no lo hagas, Ellie». Bueno, era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que le había hecho.
Le prometí que no entregaría los documentos y, cuando lo dejé en la oficina, me di cuenta de algo. Me gusta. No como amigo o colega, como algo más. Tenía sentimientos por él. Y ahora lo había lastimado tanto, me sentía horrible. Y todavía había un par de cosas que debía arreglar. Llamé a Brian cuando llegué a casa, pero no respondió. Sabía que no podía esperar más, así que le dejé un mensaje de voz explicándole todo. Terminé el mensaje disculpándome, pero sabía que Brian no podría y no lo culpaba. No solo lo había engañado, también había intentado lastimar a su mamá. De cualquier forma, ella era su madre, aunque hubiera hecho cosas malas en su pasado. Renuncié a mi trabajo la mañana siguiente. Las personas estaban en shock, pero solo les dije que quería regresar a casa y estar con mamá. Cuando estaba empacando mis cosas en mi oficina, encontré una nota de Clark que decía: «Deja el dolor atrás y vive feliz, cariño. Una buena chica como tú merece la felicidad». Clark no estaba enojado conmigo. Eso era suficiente. Ahora podía irme sin preocupaciones. En los próximos días empaqué mis cosas y dejé San Fran. Mi corazón estaba triste todo el tiempo, pero sabía que necesitaba irme y despejar mi cabeza. Acababa de confirmar mi llegada al aeropuerto cuando Brian me llamó. Estaba muy nerviosa por contestar su llamada, ya que no sabía nada de él desde el mensaje de voz. Aguanté la respiración mientras aceptaba la llamada y me preparé para sus gritos. Pero eso no sucedió. Me dijo con su calma y dulzura usual que estaba en shock por mi mensaje y no sabía qué decirme. Le había tomado algunos días pensar todo y dijo que ahora estaba listo para hablar. «No estoy enfadado contigo, Ellie», dijo él, «pero debiste haberme contado todo sobre tu infancia. ¿Y por qué no me dijiste que mi mamá era la amante de tu papá? Podríamos haberlo resuelto. Lamento que mi madre haya destruido a tu familia, pero es diferente ahora. Dale una oportunidad, por favor. Brian, lo siento mucho. Me alegro de que no estés enojado conmigo, pero perdonar a tu mamá, creo que necesito más tiempo». Parecía que Brian iba a decir algo, pero fue entonces que escuché el anuncio del aeropuerto indicando a los pasajeros de mi vuelo que se acercaran a la puerta para abordar, así que no tuve elección que terminar la llamada. Brian, escucha, lo siento mucho, pero debo subir a mi avión. ¿Te puedo llamar luego? ¿Eh? ¿Dónde vas?, preguntó él. Le dije que iría a quedarme con mamá. Bueno, creo que eso será bueno para ti. Tómate tu tiempo y piensa bien todo, especialmente nuestra relación. Estaba sorprendida cuando dijo nuestra relación, pero me di cuenta de que tenía razón. Necesitaba pensar mucho. ¿Podría perdonar a Sasha? Amaba a Brian, pero no sabía si ese amor era suficiente para dejar todo atrás. No sabía si podría ver a Sasha como mi suegra y cómo reaccionaría mi mamá con todo esto. Me subí al avión y me senté. Por primera vez en meses, mi corazón estaba en paz y sentí que podría dormir. Está bien, ni Brian ni Clark me odian. Las cosas estarán bien. Estaba por cerrar mis ojos cuando escuché a alguien decir mi nombre. Levanté la mirada y, para mi sorpresa, Clark estaba caminando por el pasillo del avión. Se sentó en el asiento frente a mí y volteó con una enorme sonrisa y me dijo: «Nunca he ido antes a Los Ángeles. ¿Serías mi guía?» ¡Oh, Dios mío! No podía creerlo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba en shock al verlo, pero al mismo tiempo no podía negar la emoción que sentía. Nadie podría decir que tenía una vida aburrida, eso era seguro. Le dediqué una sonrisa a Clark y le dije: «Claro, no tengo idea de lo que me depara el futuro, pero supongo que lo descubriré pronto. Deséenme suerte». Hola, me llamo Cristal y mi familia es muy rica. Nunca he necesitado trabajar, pero quería hacerlo. Así que mi amiga Alice y yo decidimos convertirnos en emprendedoras y mi papá ayudó a financiar nuestra empresa. Ambas amamos comprar, así que creamos una app genial que te ayuda a escoger las últimas tendencias para tu cuerpo. A diferencia de mis amigas, yo era soltera, pero no me importaba. De hecho, amaba lo libre que era. Sin embargo, había un pequeño problema. Mis padres no estaban de acuerdo. Estaban desesperados para que encontrara a alguien para casarme y fue entonces que decidieron tomar cartas en el asunto. Empezaron a enviarme a citas a ciegas. Les dije que yo podía encontrar mis citas,
pero ellos dijeron que la persona debía venir de una buena familia y debía ser rico. ¡Ay, no podía creerlo! Yo ni siquiera estaba interesada en citas. Tuve muy malas relaciones en la universidad. Por eso mis padres querían encontrarme a alguien. Odiaban los chicos con los que había salido y no confiaban en que no cometiera los mismos errores de nuevo. Yo me negué a ir, pero mi papá me dijo algo que me dio escalofríos. Vale, no vayas, pero tu empresa se acabó. Me llevaré todo el financiamiento. ¡Espera! No, eso no puede ser. Habíamos trabajado muy duro para construir la app y la única forma de financiarla era con la ayuda de mi padre. Está bien, iré, pero no puedo prometerte que me vayan a gustar, dije yo. Fui a la cita y luego a muchas otras, y rápidamente me convertí en una experta en asegurarme de que esos chicos no estuvieran interesados en mí. Y mantenía felices a mis padres al asistir a las citas. Era una victoria. Pero antes de volverme pro en este juego de citas a ciegas, hubo muchas situaciones incómodas y graciosas por las que tuve que pasar. En una de mis citas nos encontramos en el vestíbulo de un hotel. Lo único que sabía de Trent es que era dueño del hotel y su familia eran dueños de una importante cadena de hoteles en el área. Yo iba tarde y el estacionamiento en el sótano estaba repleto. Finalmente encontré un lugar vacío y me apresuré para obtenerlo. Pero un coche apareció de la nada y estaba dirigiéndose al mismo lugar. Terminamos chocándonos. Ambos coches sufrieron golpes y el mío tenía una bolladura. ¡Oh, no! ¡Mi bebé! Estaba muy molesta. Era el Porsche que mis padres me compraron por mi cumpleaños 16. Y aunque tengo un montón de coches en casa, este era mi favorito. ¿Quién se había atrevido a dañar mi coche de esta forma? Salí del coche y empecé a gritarle. Él salió de su coche y estaba usando una gorra, así que no pude verle la cara, pero parecía menor que yo. Tal vez era un trabajador o algo así. Pero luego empezó a hablar y dijo que era mi culpa porque yo estaba yendo en la dirección incorrecta y él tenía el derecho de hacerme pagar por el daño que había tenido su coche. ¿Qué? Él es el que debía pagar el daño de mi coche. Bueno, eso me puso más furiosa. Luego tuvo la osadía de decirme que estaba apresurado, me entregó su tarjeta y dijo que resolveríamos esto después. Recibí su tarjeta y la lancé a mi cartera sin mirarla. Eso sería el problema de mi abogado, no el mío. Y para empeorarlo todo, él tomó el lugar en el estacionamiento, así que tuve que encontrar otro lugar para estacionarme. Me tomó mucho tiempo, pero para cuando lo logré, supuse que mi cita ya se había ido. Llegué a la mesa reservada para nosotros y él estaba esperando. Quedé impresionada desde lejos. Era muy guapo. Tal vez el gusto de mis padres no era tan malo. Y su ropa era perfecta. De hecho, la había visto antes. Seguro era una nueva tendencia. Lo saludé y me senté, pero él empezó a reírse y después de un minuto de sonreírme, él me devolvió el saludo. Luego empezó a presentarse y me di cuenta de quién era. Era el chico con el que me había chocado en el estacionamiento. ¡Oh, Dios mío! Esto no podía estar pasándome. Esto era muy incómodo. Fingí buscar algo en mi cartera y vi rápido el nombre de su tarjeta. Sí, decía gerente general. ¡Oh, cielos! Estaba arruinada. Intenté actuar como si nada hubiera sucedido. Tal vez no me reconocía. ¡Ay! ¿A quién engañaba? Por supuesto que me reconocía. Y él empezó a bromearme en toda la cita, diciendo que el estacionamiento estaba reservado para el personal del hotel. Estaba un poco triste. Era muy lindo y había arruinado mi oportunidad. Me sentí mal por crear una mala impresión y le rogué que no les contara a mis padres. Él aceptó y dijo que sería nuestro pequeño secreto, y después de eso todo mejoró. Nos volvimos cercanos y muy buenos amigos. Probablemente se pregunten por qué no funcionó. Resulta que es gay y él confiaba lo suficiente en mí para contármelo. Así de cercanos éramos. No les había contado a sus padres todavía y por eso estas citas a ciegas eran una molestia para él como para mí. Él fue el que me ayudó a pensar en la idea de actuar como una chica mala para ahuyentar a los otros chicos en las citas. Todo basándose en la experiencia de nuestra cita. Desde entonces, cada vez que iba a una cita a ciegas, yo llegaba tarde adrede,
para dejar la peor impresión posible. Llevaba un atuendo de chica mala, una camiseta negra grande, jeans rotos y zapatos sucios. Y por supuesto siempre llevaba chicle y me aseguraba de lucir molesta todo el tiempo. Eso enloquecía a los chicos ricos y ninguno volvió a pedirme una segunda cita. Pero una vez no salió todo bien. El chico con el que salí, Cory, vio a través de mi engaño y se enfrentó por lo que estaba haciendo. Me enojó mucho y fue la peor cita, pero él les dijo a sus padres que todo salió bien y quería verme de nuevo. Seguramente quería volver a pelear conmigo. Como él había sido el único chico con el que había salido que había hablado bien de mí, mis padres estaban emocionados al escucharlo y me obligaron a verlo de nuevo. De lo contrario, me quitarían mis coches y cancelarían mis tarjetas de crédito. Yo no lo aguantaba. Era el típico chico malo, jugador, pensaba que era dueño del mundo, ni siquiera trabajaba. Su papá le creó una posición en el negocio familiar. Era un mocoso mimado. Y ni siquiera tuvimos citas. Solo me llamaba cuando quería. Y me hacía ir a lugares con él, como si fuera un accesorio. Era una pérdida de tiempo, pero no podía hacer otra cosa. Un día estábamos en el club para celebrar el cumpleaños 60 de su padre. Era muy aburrido y me escapé un rato. Me atrapó jugando con mi teléfono y prácticamente me arrebató el teléfono y empezó a jugar con él. Pensó que era gracioso, hasta que vio que estaba hablando con Trent. De repente, parecía distante y me preguntó si era cercana a Trent. Ni siquiera tuve tiempo de responderle. Me regresó el teléfono y me dejó sola. No lo comprendía. ¿Estaba celoso o algo así? Después de eso, él desapareció por algunas semanas. Algo muy extraño porque normalmente estaba siempre cerca todo el tiempo. Mis padres estaban preocupados y me forzaron a ver si estaba bien. ¿Por qué era tan molesto? Yo no quería ir, pero debía hacerlo. Fui a su apartamento y el lugar apestaba a alcohol. Murmuré molesta. «Oye, ¿eres un borracho o algo así?» Pensé que estabas enfermo, pero vale, ya veo. Luego dijo: «Esto es tu culpa». Yo estaba confundida. ¿Qué había hecho? Estaba por irme cuando noté algo. Era una fotografía arrugada de Trent y Cory. «¡Dios mío! ¿Estoy viendo cosas o qué?» La recogí, miré a Cory y suspiré. Hubo un silencio incómodo. Luego, Cory me dijo que Trent era su ex. ¿Qué? ¿Cory también era gay? Se habían separado porque habían planeado escapar juntos porque ninguno era lo suficientemente valiente para contarles a sus padres. Pero luego, Cory abandonó el plan cuando su papá le ofreció una posición en la empresa y una gran herencia. No podía abandonar eso. Trent salió muy lastimado porque Cory escogió el dinero y no su relación. Habían pasado 2 años y Cory estaba arrepentido. Pero Trent ya no le permitía que le dijera nada. Fue entonces que Cory me pidió que lo ayudara a hablar con Trent. ¡Oh, Dios! No sé si debería hacerlo. No quiero que Trent salga con un chico malo de nuevo. Además, Trent podía pensar que estaba poniéndome del lado de Cory y podría sacarme de su vida. Pero, ¿qué pasaría si Cory había cambiado? En la primera parte de mi historia, mis padres me mandaron a citas a ciegas. Primero conocí a Trent y resultó ser gay. Así que no funcionó. Luego conocí a Cory y no estaba lejos de ser mi peor enemigo. Nos odiábamos, pero él me obligaba a ir a citas con él y resultó que también era gay y que Trent era su ex. Cory me rogó que lo ayudara a recuperar a Trent. Veamos cómo reacciona Trent a esto. Decidí preguntarle a Trent sobre su relación pasada y cosas así, para ver si hablaba de Cory. Dijo que había sido traicionado por su ex y todavía no lo había perdonado. Obviamente estaba hablando de Cory. Yo no sabía qué hacer. Me estaba matando ver lo tristes que eran ambos. Ver lo desesperado que estaba Cory por recuperar a Trent me hizo darme cuenta de que había cambiado. Si recibía una segunda oportunidad, él no arriesgaría su relación con Trent una segunda vez. Así que decidí ayudarlos a reconciliarse. Le conté a Cory y nunca lo había visto tan feliz. Y luego empezamos a llevarnos muy bien, porque ya no teníamos que fingir que estábamos saliendo. Podríamos ser nosotros mismos. Y adivina qué, en realidad no es tan malo. De hecho, es como yo. Debe aguantar a sus padres y sus estúpidas citas. Incluso les dijo a mis padres que yo era una chica increíble, y después de eso
mis padres empezaron a respetarme más. El único problema es que Trent no podía enterarse de mi plan. De hecho, Trent ni siquiera sabía que Cory y yo nos conocíamos. Pero por la forma en que hablaba Trent sobre Cory, yo sabía que todavía sentía algo por él. Lo único que debía hacer era planear una cita para ellos y permitir que el destino decidiera el resto. Invité a Trent a cenar y le dije a Cory que apareciera después. Pero cuando Trent vio a Cory, su rostro se puso rojo y se puso furioso en un instante. Se levantó, empezó a gritarnos e incluso empujó a Cory mientras se iba. Todos en el restaurante estaban mirándonos e incluso escuché a una pareja anciana susurrando que yo estaba engañándolos y me habían atrapado. ¡Qué vergüenza! Trent se enojó mucho conmigo, así que tuve que intentar que me perdonara y al mismo tiempo persuadirlo de darle otra oportunidad a Cory. Sabía que Trent amaba los dulces, así que empecé a hornearle pastelitos y galletas y se los dejaba en su puerta. Él nunca respondió, sin importar las veces que toqué, y una vez dejé un pastel de chocolate de 3 capas en su puerta y escuché hablar a las vecinas. Una de ellas dijo: «Oh, ¿cuándo va a parar? Es una cazafortunas desesperada». Y luego la otra me miró y empezó a sacudir su cabeza y dijo: «Claramente no tiene dignidad. ¿Qué tipo de chica persigue a un chico de esa forma?». Estaba muy avergonzada. Me di cuenta de cómo parecía todo, así que me fui corriendo a mi coche. Pero antes de entrar, Trent me persiguió. Había escuchado a las vecinas y se dio cuenta de lo mucho que me había esforzado. «Cristal, detente. Sigues intentando resolver cosas que nunca fueron tu culpa». Bueno, al menos logré que me hablara de nuevo. Le dije que lo lamentaba y extrañaba estar con él, así que dijo que me perdonaba, pero quería otra cosa. Le contesté con la sonrisa más grande que tenía. «Claro, lo que sea por ti, Trent. Soy toda tuya por hoy». «Vale, vamos al parque de diversiones. No he ido en mucho tiempo y necesito liberarme de mi estrés», dijo él. Estoy segura de que empecé a sudar un poco al escuchar eso, ya que les tengo temor a las alturas. Pero fuimos y nos subimos a todos los juegos que quiso Trent. Y tuve que cerrar mis ojos todo el tiempo y pasé la mayor parte del día pegada a él por miedo. Pero Trent parecía estar pasándolo bien, y yo estaba alegre por haberlo hecho feliz. Eso era todo lo que importaba. Después de ese día, volví a mencionar a Cory y le dije que no tenía que aceptarlo, pero tal vez podría abrir un poco su corazón y darle la oportunidad a Cory de explicarse. Él aceptó a regañadientes solo para que yo dejara de molestarlo con eso. Y le dio una oportunidad. Bueno, no una oportunidad, pero sí recibió los regalos que le enviaba Cory en vez de regresarlos y desbloqueó su número. Incluso empezaron a hablar de nuevo. Cada vez que Trent le contestaba a Cory, él me llamaba y me contaba. Parecía muy emocionado. Incluso se vieron para tener una conversación seria sobre lo que había sucedido. Ya no había un problema entre ellos y lo único que faltaba era que Cory hiciera su movimiento para recuperar a Trent. Cory empezó a bañar a Trent con amor. Incluso le compró un pase anual para el parque de diversiones y boletos VIP para su cantante favorito. Pero Trent no lo aceptaba. Estaba siendo amable con Cory, pero no parecía querer salir con él de nuevo y eso era extraño. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Trent había conocido a alguien más? Un día salí a beber algo con Trent. Le pregunté en broma: «Oye, ¿estás saliendo con alguien más? ¿Qué pasa con Cory? Digo, sé que te lastimó en el pasado, pero ha cambiado y creo que antes ambos eran miserables. Ahora que regresó a tu vida, veo que estás mucho más feliz». Esperé que contestara, pero él empezó a verme y me hizo sonrojar. ¿Me había sobrepasado? Le dije: «¿Entonces? Vamos, cuéntame, ¿quién es?». Luego sonrió, bebió su trago y dijo: «La razón por la cual estoy mucho más feliz es porque conocí a alguien, es cierto». «¡Lo sabía!», lo interrumpí. Luego me di cuenta de que no había terminado de hablar. Él continuó: «Pero no es un chico, es una chica. Y ella es la razón por la cual no puedo regresar con Cory. Me hizo darme cuenta de que soy bisexual y estoy sorprendido. Yo amé mucho a Cory, pero esta chica salió de la nada y me sorprendió con lo increíble que es. No podía creerlo. «¡Dios mío! ¿Quién es?», dije yo riéndome. Y luego él se puso rojo y dijo: «Cristal, vamos, eres tú».
¿Qué? Estaba demasiado en shock como para responderle. Mi corazón estaba latiendo muy rápido. ¿Le gustaba a Trent? ¿Yo? Honestamente estaba muy confundida. Digo, ¿Trent era gay? ¿Por qué le gustaría yo? Me sentía muy incómoda y podía sentirlo mirándome. Sabía que estaba esperando que dijera algo. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron por un segundo y la tensión en el aire era muy intensa. No la aguantaba. Dije una excusa, dije que estaba cansada y necesitaba regresar a casa. Trent parecía un poco molesto, pero se ofreció a llevarme a casa. Yo lo rechacé y dije que tomaría un Uber. Necesitaba tiempo sola. No pude dejar de pensar en lo que dijo. Tenía sentido. Nos divertíamos mucho juntos, pero como sabía que era gay, nunca lo había visto como novio. Pero si no era gay, digo, ¿podríamos estar juntos? Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que también me gustaba. Pero tuve que olvidarme de estos sentimientos. ¿Qué pasaría con Cory? No podía robarle el amor de su vida de esa forma. Quedaría destrozado. No pude dormir esa noche. Mi cabeza estaba llena de preguntas. Al día siguiente, Trent me escribió preguntándome: ¿dormiste bien anoche? Espero que lo que te dije no te mantuviera despierta. Y luego una carita feliz. Yo le contesté: en realidad estuve despierta toda la noche. Pensé mucho en nuestros sentimientos, pero, Trent, no quiero lastimar a Cory. No podemos hacer esto. Él contestó: no pienses mucho, eso no importa. Solo responde una pregunta. ¿Tienes sentimientos por mí? ¿Sí o no? No sabía en qué estaba pensando, pero en ese momento estaba cansada de que todo fuera tan complicado, así que escribí sí y luego presioné enviar. Vale, ahora Trent sabía que tenía sentimientos por él y parecía muy feliz. Dijo que no me preocupara y que podríamos hacer que esto funcionara, siempre y cuando nuestros sentimientos fueran mutuos. Unos días después, Trent dijo que hablaría con Cory. Yo estaba muy ansiosa como para preguntarle a Trent cómo había salido todo, pero Cory me llamó a medianoche. Yo estaba aterrorizada. Sabía que me gritaría, pero me sorprendió que no lo hiciera. Sonaba calmado y dijo que Trent le había contado todo y si de verdad tenía sentimientos por él, entonces debía aceptarlos. Dijo: pasé años lejos de la persona que amo y no quiero que te pase lo mismo a ti y a Trent. Es muy doloroso. Ambos merecen ser felices. Además, tú me ayudaste mucho. Gracias a ti resolví todo con Trent y tenerlo en mi vida, aunque sea como amigo, es suficiente para mí. Encontraré a alguien más y me hará muy feliz saber que ustedes dos son felices. Estaba tan conmovida por lo que dijo que no sabía cómo responder. Empecé a llorar y le dije que conocería pronto a alguien increíble. Él también parecía triste, pero intentó ocultarlo riéndose y diciéndome llorona. Ahora que tengo su apoyo, decidí darme una oportunidad con Trent. Tuvimos una cita y fue muy divertido. Como no era nuestra primera cita, estábamos muy cómodos y ahora que sabía que estaba interesado en mí, noté las mariposas en mi estómago. Era increíble. Ahora somos una pareja oficial. Resulta que mis padres son buenos jugando a Cupido, ¿cierto? Hola, soy Millie. Tengo 14 años y me gusta mucho el mejor amigo de mi hermano mayor, Jason. Cuando mi hermano dijo que Jason y su otro amigo se quedarían el fin de semana, yo estaba muy emocionada. Todo mejoró cuando mis padres planificaron un viaje de último momento y nuestra genial tía Cheryl vino a quedarse con nosotros. Ambos sabíamos que ella estaría muy ocupada viendo su telenovela favorita para preocuparse de lo que hiciéramos. Por eso es la tía genial. Así que decidí hacer una pijamada e invité a mis dos mejores amigas, Jane y Rosie. Mi plan era pedir pizza y que mi hermano y sus amigos se nos unieran y así tener la oportunidad de pasar tiempo con Jason. Sabía que dirían que sí. Digo, ¿desde cuándo los chicos rechazaban una pizza? Después de comer mucha pizza, vimos películas de terror y jugamos. Fue muy divertido. Tan divertido que incluso mi hermano malhumorado no paraba de reírse. Estaba usando mi pijama más lindo y fui muy amable con Jason, asegurándome de que siempre tuviera una bebida y todo eso. Jugamos 2 verdades y una mentira, y los chicos perdieron, así que hicimos que nos dieran el colchón en la habitación de mi hermano para dormir, ya que compartir mi cama con mis 2 amigas era algo incómodo.
Los chicos tuvieron que cargar el colchón a mi habitación y prepararnos la cama. Se sintió muy bien ganarle a mi hermano y darle órdenes. Rosie y yo nos acostamos en mi cama y Jane reclamó el colchón, ya que ella se movía mucho mientras dormía. Para divertirnos, seguimos dándoles órdenes a los chicos, los hicimos revisar la habitación en busca de arañas y los hicimos bajar la basura. Luego, Jason apagó las luces para nosotros y nos dijo buenas noches antes de regresar a su habitación. Fue muy dulce. Hablamos un poco, luego Jane dijo que se sentía sola y se subió a mi cama. La cama estaba muy apretada para poder dormir, pero mis amigas no tuvieron problemas para dormirse. Seguía pensando en Jason y estaba segura de que me estaba viendo cuando apagó la luz. Bajé las escaleras a por un vaso de agua y en el camino escuché un ruido de la habitación de mi hermano. Escuché fuera de la puerta. Estaba jugando verdad o reto o algo así. Los escuché bromeándole a Jason sobre que le gustaba a una de nosotras y dijo que el próximo reto sería entrar en la habitación de las chicas. Preocupada de que salieran y me vieran, corrí rápido a la habitación. Ni siquiera tuve tiempo de subirme a la cama, así que me acosté en el colchón y me quedé quieta. Un rato después, escuché pasos. Debe ser Jason. Su sombra se acercó. Y sentí que se estaba inclinando y luego me besó. ¡Oh, Dios mío! Intenté fingir que estaba dormida, pero luego no pude aguantarme y le devolví el beso. Él acarició mi cabello y luego se fue. No podía creerlo. ¿También le gustaba? Y ese fue mi primer beso. La mañana siguiente me desperté temprano, me peiné, me puse un vestido lindo y preparé panqueques para el desayuno. Preparé uno con forma de corazón para Jason y lo coloqué en la mesa. Pero cuando todos bajaron, mi hermano tomó el panqueque en forma de corazón y se lo dio a Jane antes de que pudiera hacer algo. ¿Le gustaba mi mejor amiga? ¡Ah! ¡No puede ser! Después de que todos se fueron, le dije de inmediato a mi hermano que no le podía gustar mi amiga, pero él me dijo que él también le gustaba. Dijo que sabía que a mí me gustaba Jason y que podíamos unir fuerzas y ayudarnos. Eso me parecía un buen trato, así que acepté. Mi hermano preparó una cita para Jason y para mí en el cine, diciendo que era una salida normal de fin de semana, pero él canceló a último minuto. La cita fue perfecta. Toqué por accidente la mano de Jason cuando ambos fuimos a comer palomitas. Pensé que este era el momento de hablar francamente con él. Así que después de la película fuimos a tomar algo y le dije, sé que te gusto, vamos a dejar de actuar como si nada hubiera sucedido. Él parecía confundido y se rió. Luego empecé a recordarle, ya sabes, esa noche que entraste en mi habitación. Pero él parecía perdido y dijo que él no entró en mi habitación esa noche. Luego su teléfono sonó. Era Jane llamándolo. Su fotografía estaba en la pantalla. ¿Por qué tiene su número? Él le contestó y le dijo que iría en un rato. Le pregunté de inmediato y luego me dijo tartamudeando que Jane y él acababan de empezar a salir. Se conocieron en mi pijamada y cambiaron cuentas de redes sociales y han estado hablando sin parar desde entonces. También me dijo que habían estado pensando la mejor forma de contarnos a mí y a mi hermano. Y me dijo, gracias, si no fuera por ti, no hubiera conocido a Jane. Pero, ¿qué estabas diciendo antes? Sigue. Aturdida, yo respondí rápido. ¡Ah! Entiendo. Solo bromeaba, era un tonto reto. Mi hermano me retó a bromearte porque perdí un juego con él. Di mis excusas y me fui rápido después de eso. Estaba completamente mortificada. Cuando llegué a casa, hice una rabieta y le conté todo a mi hermano, incluyendo la parte de que los había escuchado jugando verdad o reto y el beso. Él se quedó escuchando con la boca abierta y luego todo salió a la luz. Retaron a Jason a que fuera a la habitación de las chicas y dibujara nuestros rostros, pero él se rehusó, así que escogió verdad y respondió que la chica que más le gustaba de todas era Jane. Después de eso, mi hermano estaba incómodo. Tenía la confianza de que Jane lo estaba mirando, así que fingió que había ido al baño y luego entró en mi habitación y antes de poder detenerse, besó a Jane y ella le devolvió el beso, pero resultó que era yo. Yo era la chica acostada en el colchón. Luego me gritó, ¿por qué cambiaste de cama? Mientras yo le gritaba, ¡me robaste mi primer beso! ¡Oh! Esto es muy asqueroso e incómodo.
Nos calmamos rápido y dejamos de gritar porque era demasiado vergonzoso pelear por esto. Así que juramos mantener el secreto hasta la tumba. Y ahora tenemos 2 hermanos tristes que se besaron por accidente en esta casa. Sin mencionar que desde ahora tendremos que ver a las personas que nos gustan de novios con nuestros amigos. Esto es una pesadilla. ¿Pueden imaginarse cómo es ser tan bonita que las personas te molestan por eso? La mayoría de ustedes probablemente piensan que ser linda es algo increíble, pero esperen a que escuchen mi historia. Soy Yasmín y tengo 16 años. Y sí, fui llamada como la princesa Yasmín porque cuando nací, mi papá dijo que me parecía a ella. Así que me puse muy linda conforme fui creciendo y mientras más crecía, los chicos me perseguían, pero yo no lo sabía. Solo porque era linda no significaba que fuera arrogante por ello. De hecho, fui una niña muy amable. Siempre me gustaba ayudar a las personas en mi clase y no me importaba cómo lucían las personas. Yo quería ayudar a todos. Una vez en 3er grado había 3 chicos peleando y fui a ayudarlos, pero me quedé en shock al descubrir que estaban peleando por mí. Nuestro maestro eventualmente terminó la pelea y tuvo que dividirlos y hacer que se sentaran en lugares separados del salón, lejos de mí. Yo estaba en shock. ¿Por qué había personas peleando por mí? Bueno, cuando estaba en 5º grado me puse mucho más linda y una vez había 5 chicos peleando por mí. Un día, 2 de esos chicos, Jack y Tyler, estaban corriendo hacia mí de lados opuestos del patio. Yo estaba parada observándolos acercarse y entré en pánico y salté fuera del camino. Ambos se chocaron y se cayeron. Honestamente fue muy divertido. Los ayudé, pero por dentro me estaba muriendo de risa. La mayoría de las chicas probablemente amaban recibir ese tipo de atención, pero a mí me volvía loca. Yo solo quería gustarles por quién eran, no porque era linda. Aunque recibía mucha atención de los chicos, no les gustaba a las chicas. Había una chica llamada Mia que me odiaba tanto que me molestaba. Siempre me hacía cosas horribles. Una vez me atacó en la clase de gimnasia y me rompió el brazo. Dijo que había sido un accidente, pero yo sé que lo hizo adrede. Y obviamente utilizo mi brazo derecho para todo, así que era una tortura. Lloré mucho porque no pude escribir nada por meses y escribir era mi actividad favorita en todo el mundo. Y ese no fue el único encuentro horrible con Mia. Una vez estaba en el parque con mi hermano mayor y él me dejó sola en los columpios para irse con sus amigos. Cuando él se había alejado, vi a Mia acercarse. Se veía enojada y yo cerré mis ojos porque estaba asustada. Pensé que iba a golpearme, pero de repente escuché a alguien corriendo y abrí los ojos para ver a mi hermano sostener su brazo para evitar que me golpeara. Me estaba protegiendo. Pero luego fue demasiado lejos. La golpeó tan fuerte que le rompió los dientes. Estaba gritando y llorando y mi hermano me agarró y nos fuimos corriendo del parque. Después de eso, Mia no volvió a molestarme. Pasé a la escuela media y no la volví a ver. Pero mi vida no mejoró. Verán, los uniformes eran muy feos en mi nueva escuela. Pasé de ser la chica linda a un marimacho. Debía usar unas camisas rojas con pantalones holgados. Honestamente, no me veía nada bien. Es cierto, estaba feliz de no ser la chica por la que peleaban los chicos, pero no me gustaba sentirme fea en el uniforme. Luego tuvimos un baile escolar y finalmente pudimos usar lo que quisiéramos. Decidí usar mi vestido negro favorito que mostraba mi cuerpo curvilíneo. Apenas atravesé las puertas para entrar al baile, todos los ojos estaban fijos en mí. No podía creer la diferencia que podía ocasionar un vestido. Todos los chicos querían atraer mi atención, pero yo solo quería bailar. Fue una noche divertida, pero el día siguiente fue una locura. Llegué a mi clase y debíamos entregar nuestros ensayos. Fui a entregar el mío al maestro y cuando estaba regresando a mi asiento, una chica llamada Paola me detuvo y dijo: «Yasmín, todos sabemos que tus melones son falsos. Te hiciste cirugía plástica, ¿cierto?». Lo dijo en voz alta y todos empezaron a reírse, incluso mis amigos. Tenía mucha vergüenza y me fui corriendo y llorando. ¿Por qué me diría algo así? Para empeorarlo todo, cuando regresé a mi escritorio, noté que alguien había dañado mis dibujos.
Me encanta dibujar, especialmente personajes de Dragon Ball, y había dibujado a Goku esa mañana. Alguien lo había arruinado dibujando pechos falsos. Y debajo habían escrito: «¿Eres tan falsa?». Honestamente quería escapar y nunca regresar. Las personas eran muy malas. De repente, un chico llamado Peter, que era horrible conmigo, agarró el dibujo y lo rompió. No comprendía por qué las personas me trataban de esa forma. El resto de mi vida en la escuela media fue igual. Me sentía miserable y pensé que la secundaria sería mejor, pero en el primer día estaba sentada sola y escuché a un grupo de chicas susurrar sobre mí. Eran muy lindas y populares e intenté ignorarlas, pero dos se acercaron y se sentaron a cada lado. Yo estaba aterrada, pero de repente una de ellas dijo: «Dios mío, ¿eres tan linda? ¿Por qué estás comiendo sola? Puedes sentarte con nosotras porque eres lo suficientemente linda». Después de mi experiencia en la escuela media, estaba muy feliz de que las personas fueran amables conmigo. Empecé a juntarme siempre con las chicas lindas y la líder del grupo, Ashley, me preguntó si tenía novio. Y cuando le dije que no, se rió y me dijo: «No te preocupes, te encontraremos uno». Pero yo no quería que me encontraran uno. Mientras más me juntaba con ellas, más me daba cuenta de que los chicos que les gustaban eran problemáticos. Y a mí no me interesaban ese tipo de chicos. Después de algunas semanas de juntarme con ellas, me di cuenta de que era demasiado. No quería pasar mis días llena de chismes y drama. Solo porque era linda no significaba que debía juntarme con las chicas lindas. Escuché que había un chico nuevo en la escuela y las chicas estaban burlándose de él por alguna razón. No me gustaba lo que estaban diciendo de él y al día siguiente decidí presentarme y ver si estaba bien. Bueno, no tenía idea por qué se estaban burlando de él. Él era hermoso, demasiado apuesto, pero era muy tímido, así que me senté en una mesa cerca de él y no podía dejar de mirarlo. Eventualmente reuní el valor para hablarle y presentarme. «Hola, soy Yasmín», dije yo. «Encantada de conocerte». Luego él dijo: «Hola, soy Chris». Y después empezamos a hablar y no podía creer lo mucho que teníamos en común. Podía ver que todos nos observaban hablar, pero no me importaba. Chris estaba preocupado de que nadie quisiera ser su amigo y yo le dije que lo sería. Después de eso empezamos a juntarnos todos los días y me enamoré de él. Era un poco nerd, pero me gustaba eso de él. Un día antes de San Valentín, él me preguntó cuál era mi dulce favorito. Y en el día de San Valentín, él me sorprendió con flores, una caja de chocolates y un osito. Unos días después me dio otra sorpresa. Había pedido todos mis dulces preferidos: Skittles, Sour Patch Kids y Airheads. Estaba tan feliz. Era lo más romántico que alguien había hecho por mí. Y no solo le interesaba porque fuera linda, de verdad le gustaba. Empezamos a salir después y tuve mi primer beso. Fue algo gracioso porque nunca había besado a nadie, así que no tenía idea de lo que hacía, pero se sintió bien. Pero aprendí después de un tiempo y estábamos muy enamorados. Hemos estado saliendo por 7 meses y nunca pensé que mi vida pudiera ser tan buena. Incluso estamos planeando casarnos en el futuro. Sé que somos jóvenes, pero cuando lo sabes, lo sabes. Hola, soy Sara. Y vengo a contarles cómo mi no tan pequeño problema cambió el curso de mi vida. Cuando se habla de los traseros, bueno, hay muchos nombres para ellos, tales como nalgas, retaguardia, trasero, entre otras. Créanme, los he escuchado todos, muchas veces. Verán, tengo un trasero grande. En proporción al resto de mi cuerpo, es masivo. Mi mamá y papá tienen traseros grandes, así que combinen sus genes y yo soy el resultado. Desde que era una niña, los extraños comentaban el tamaño de mi trasero. Recuerdo estar en una tienda, viendo con inocencia los dulces, cuando una mujer se acercó a mi mamá y dijo: «¿Está bien tu bebé? Porque su trasero se ve demasiado grande». Sí, en serio. Algunas personas eran así de groseras. Y conforme fui creciendo y mi trasero creciendo, los comentarios empeoraban. De adolescente lo pasé muy mal. Cuando llegué a la pubertad, mi trasero se volvió enorme y los chicos ya no me miraban a la cara, solo parecían notar mi trasero. Un chico estaba tan concentrado en mi trasero que se chocó con su casillero. Luego estaban los asientos en la escuela.
¿Por qué tenían que ser tan pequeños? Preferiría estar parada que entrar en ellos. Pero no tenía elección que intentar entrar y hacer toda una rutina para poder salir. De hecho, cada vez que intentaba sentarme, alguien siempre me apuntaba y se reía. Era muy incómodo. Una chica popular, llamada Mary, siempre me molestaba. Un día estaba caminando por los pasillos cuando Mary me puso el pie y me hizo tropezar. Y me dijo: «No le gustas a nadie, cara de trasero». La miré y me di cuenta de que ya había tenido suficiente. Debía hacer algo para detener esto. Mientras ella se iba triunfante a mi lado, mi ira me dominó por un momento y perdí el control. Corrí hacia ella y la empujé. Luego, ella cayó por las escaleras y quedó inconsciente. Yo me quedé aturdida. No había notado que estábamos cerca de las escaleras. Al ver eso, su grupo de chicas malas se acercaron y empezaron a golpearme. No pude hacer nada, solo acurrucarme en el suelo y cubrirme la cabeza. Luego se escuchó una voz por encima de todo. «¡Déjenla en paz! No es su culpa tener un trasero tan grande». Fue una chica llamada Anita. Después de eso empezamos a juntarnos más dentro y fuera de la escuela. Tener a Anita a mi lado me hizo sentir más fuerte, y los comentarios malos sobre mi trasero no me molestaban tanto. Mi vida en la escuela mejoró un poco. Un día, un niño rico de la escuela estaba haciendo una gran fiesta en la mansión de su familia. Por primera vez en mucho tiempo tenía la confianza suficiente para ir. Llegué a la fiesta con mi vestido más lindo y vi a Mary con su grupo de amigas, pero sabía que tendría problemas si me veían, así que preferí evitarla. Luego vi a Thomas, el chico más apuesto y dulce que conocía. Me gustaba desde preescolar, pero siempre he sido muy tímida como para decirle. «Ve y háblale», Anita me dijo y me empujó. «Ve, antes de que Mary llegue primero». Mis nervios me ganaron y le dije: «¿Y si no está interesado?». Ella me volteó los ojos y me dijo: «No sucederá eso. Ve ahora». Él parecía feliz de verme y pasamos el rato y bebimos mucho. Luego nos escapamos a la habitación principal arriba. Nos sentamos en la cama y me miró de verdad y dijo: «Me gustas mucho, Sara, y creo que eres la chica más linda en la escuela». Me sonrojé. Era lo más dulce que me haya dicho un chico. Luego se inclinó y me besó. ¡Dios mío! Fue increíble. Nos estábamos besando con pasión cuando la puerta se abrió y alguien gritó: «¿Por qué estás con ella?». Era Mary y parecía furiosa. Siguió gritando e incluso intentó pegarme, pero Thomas me protegió. Luego tomó mi mano y salimos de la habitación. Mary siguió diciéndome cosas, pero no me importaba. Le gustaba a Thomas y ella necesitaba aceptarlo. Una semana después, Thomas me pidió que saliéramos y le dije que sí. Ser su novia fue lo mejor y me hacía sentir muy especial. De repente, tener un trasero grande no parecía importar. De hecho, Thomas dijo que eso solo me hacía más hermosa. Un día en la escuela estaba sentada en clase cuando se escuchó un anuncio por los parlantes. «Sara Montgomery, por favor, preséntese de inmediato en la oficina del director». El director dijo que los padres de Mary habían reportado la pelea entre Mary y yo y que yo la había comenzado, así que me expulsaron. Estaba tan enojada que ni siquiera me preocupé en limpiar mi casillero. Solo me fui de ahí. Terminé en una escuela diferente e intenté enfocarme en mis estudios. Quería ir a la universidad y estudiar drama, ya que amaba actuar y creía que mi figura sería un punto atractivo en esta industria. Thomas y yo seguimos saliendo. Él siempre me apoyó y me hacía sentir que era capaz de hacer lo que sea. Ya no veo mucho a Anita, pero seguimos en contacto. Un día estaba estudiando en una cafetería cuando se acercó un hombre, me entregó su tarjeta y me dijo que con un trasero como el mío podía ganar buen dinero modelando. Fue así como me convertí en modelo. Resulta que el hombre no mentía sobre el dinero. Vale, todavía no era una actriz, pero ganaba mucho dinero. Finalmente, la parte de mi cuerpo que me avergonzaba me volvió muy exitosa. Pagué todas las cuotas de mi universidad y le pagué a mis padres todo el dinero que me habían dado. Unos meses después, estaba en una cita con Thomas y en medio de la cena, él se arrodilló y sacó un anillo y dijo: «Sara, ¿te casarías conmigo y me convertirías en el hombre más feliz del mundo?».
Abrumada de felicidad, grité: ¡Sí, sí, sí! ¡Me casaré contigo! Finalmente llegó el día de nuestra boda y estaba muy emocionada. Después de todo lo que había pasado, finalmente me casaría con mi príncipe encantador. Tenía un vestido increíble de cuento de hadas y el lugar perfecto. También tenía a Anita como mi dama de honor. Mientras bailaba, vi a Jack, que era mi apuesto primo, y vino para unirse a mi fiesta. Anita siempre quiso conocerlo. Estaba muy emocionada y decidí que esta noche sería el momento perfecto para que Anita lo conociera. Fui a buscarla, pero no estaba en la pista de baile o en el bar, así que subí las escaleras. Estaba por abrir una de las puertas cuando escuché una voz masculina. Intentaré pedirle dinero. Solo dame unas semanas, ¿vale? Luego escuché la voz de una chica. Pero cariño, necesitamos el dinero ahora. Y no me gusta Sara. Es más trasero que persona. Luego el hombre dijo: Sabes que no la amo, solo te amo a ti. Vi a través de la puerta y los vi a los dos besándose. Luego descubrí quiénes eran. Eran Thomas y Anita. Mi nuevo esposo se estaba besando con mi mejor amiga en nuestro día de bodas. Enojada, entré en la habitación y le lancé mi zapato a Thomas. Desafortunadamente, él pudo esquivarlo a tiempo. Al verme, Anita estaba totalmente aterrada y se fue corriendo dejándome a mí y a Thomas. Le grité: «¡Eres un imbécil! ¿Tienes algo que decir, eh?» Thomas me miró en pánico y confesó todo. Thomas me dijo que le gustaba en la escuela, pero sus sentimientos cambiaron con el tiempo y descubrió que se estaba enamorando de Anita. Iba a terminar conmigo, pero yo empecé a tener éxito. Como era el único que me apoyaba, pensaba que era justo recibir parte de mi dinero. Así que Anita y él crearon el plan de la vida para llevarse la mitad de mi dinero. Yo estaba en shock y tuve que sentarme. Mi corazón se estaba rompiendo en mi pecho. Luego abrí mi boca y grité con todas mis fuerzas. Me fui llorando del lugar y la boda se canceló. No voy a mentir, fue muy difícil. Ser traicionada por el hombre que amaba y mi mejor amiga fue doloroso. Lloré mucho por ellos, pero me rehúso a seguir llorando. Resulta que Thomas no era el hombre para mí, pero creo que el hombre perfecto está en algún lado. Tal vez mi trasero sea muy grande, pero soy una persona real con sentimientos reales. Solo desearía que el mundo fuera más comprensivo, pero por ahora estoy usando mi trasero para progresar en mi carrera y tengo el presentimiento que todo estará bien. Siempre sé fiel a ti mismo y nunca permitas que te quiten tu brillo. Si intentas encajar mucho y ser normal, nunca descubrirás lo increíble que eres y que naciste para... Hola, soy Nicole. Crecí en un pueblo pequeño. Ya saben, el tipo en el que todos se conocen. No permitan que mi linda apariencia y lo femenina que soy los engañe. Soy bastante fuerte, pero mi mejor amiga Dominique, ella permite que otros se aprovechen de ella y eso me molesta. Siempre intento protegerla, pero nunca esperaba perderla como mi mejor amiga. Dominique y yo nos conocimos hace mucho en el jardín de niños. Otra chica la molestaba por su peinado, así que yo me acerqué y la empujé a un charco de lodo que la hizo irse corriendo y llorando. Dominique me vio con dulzura y me agradeció. Después nos volvimos inseparables. Prometimos que siempre estaríamos ahí para protegernos y nunca saldríamos con nadie porque los chicos eran estúpidos. Pero luego llegó la secundaria. Dominique se puso muy linda, lo que significó que muchos chicos estaban atraídos a ella. Pero ella tenía el peor gusto del mundo y siempre escogía a chicos que se aprovechaban de su naturaleza dulce. Había un imbécil en la escuela llamado Brandon. Pensaba que el mundo giraba a su alrededor, porque era apuesto y bueno en los deportes. ¡Oh, cielos! Era el peor. Como sea, se aseguró que todos supieran de la fiesta que estaba preparando. Dominique y yo estábamos en su casillero cuando Brandon vino y nos habló. Al irse, yo miré a Dominique. Estaba roja como una langosta. Conocía esa mirada. Era claro que le gustaba. Y yo, como siempre, debía protegerla de este último imbécil. Quedé con Dominique para encontrarnos en la fiesta. Llegué y la encontré en una esquina hablando con Brandon.
Me acerqué y empecé a hablar de cosas extrañas, como lo hermoso que era el clima. Dominic notó mi comportamiento extraño, así que le pidió a Brandon que nos dejara bebidas y me preguntó qué sucedía. Yo le dije, ¿por qué te estás jugando con este tipo? ¿No sabes cómo trata a las chicas como tú? Ella contestó, ¿chicas como yo? ¿Qué significa eso? No necesito una niñera. No puedes decirme qué hacer. Luego se fue resoplando. Como sea, podía comportarse así. Solo intentaba protegerla de un chico que solo quería una cosa. No tenía que ser tan grosera por eso. Me junté con otros compañeros, pero seguí vigilándola. Apenas dejaba el lado de Brandon y noté que seguía dándole bebidas. Cuando llegó al punto que casi se cayó y empezó a reírse, sabía que estaba borracha. Me acerqué a ella y le dije que la llevaría a casa. Pero Brandon tenía otras ideas. Agarró una botella y anunció que íbamos a jugar a la botella. ¡Ugh! ¿Podía empeorar más esta noche? Sonriendo, me pasó la botella y dijo, «Damas primero». Se la quité con fuerza. Cielos, esperaba que la botella no se detuviera en Brandon. Probablemente vomitaría si tuviera que besar sus asquerosos labios. Giré la botella y juro que tomó una eternidad para que se detuviera. Y luego la botella se detuvo en Dominic. ¡Dios mío! Tenía que besarla. Era mi mejor amiga. Era muy extraño. Todos estaban riendo y animando. ¡Beso, beso, beso, beso! Nos miramos y sonrojamos, pero ella cerró sus ojos y se inclinó hacia mí. Me dije a mí misma que solo era un tonto juego y no significaba nada, así que cerré mis ojos y nos besamos. Mi corazón empezó a latir muy rápido y mis manos empezaron a temblar. ¿Es tan extraño? No parecía nada raro. En realidad, se sentía cálido y seguro. Nos besamos por 10 segundos, pero para mí fueron como 5 minutos. Antes de procesar apropiadamente lo que sucedía, Brandon le pasó la botella. ¡Oh, no! ¡Era su turno! Ella giró la botella y se detuvo en Brandon. ¡Estúpido Brandon! ¡Oh, demonios! Ahora debía besar a ese imbécil. Brandon parecía totalmente feliz al respecto. Cielos, esperaba que le tocara un chico cuando fuera su turno. Él sostuvo su mano, la atrajo hacia él y la besó. ¡La besó de verdad! Y ella le devolvió el beso. ¡Oh, no! Pensé que iba a vomitar. Todos estaban animando. Bueno, excepto yo, obviamente. No dejaban de besarse, así que lo alejé de ella y le dije a ella que era suficiente. Pero él me apartó y me dijo que solo estaban comenzando. Luego siguió besándola. La ira me dominó, así que agarré a Brandon y lo golpeé en el rostro. Todos me estaban gritando, incluyendo Brandon, el cual dejó claro que debía irme de su estúpida fiesta. Miré a Dominic, pero ella desvió la mirada. Luego vi que Brandon colocó su brazo alrededor de sus hombros. Después de eso, me fui sin decir otra palabra. Estaba enojada, especialmente con Dominic. Era mi mejor amiga, pero prefirió quedarse con ese imbécil. Lo más confuso es que no podía dejar de recordar nuestro beso en mi mente. Había salido antes con algunos chicos, pero nunca me había sentido así cuando nos besamos. Con ella sentí mariposas en mi estómago. ¿Tenía sentimientos por mi mejor amiga? Imposible, me gustaban los chicos, ¿cierto? Mi ánimo empeoró al día siguiente en la escuela. Estaba bebiendo café en la cantina cuando escuché a unas chicas hablar de que Dominic se había acostado con Brandon anoche. Eso fue una sorpresa. Terminé botando mi café por el shock. Tal vez había escuchado mal, así que me volteé y le pregunté a las chicas si era cierto, y dijeron que sí. En ese momento me convertí en una persona vacía, sin nada de felicidad en mi interior. Cuando vi a Dominic en el corredor, ella me saludó, pero yo me fui caminando. Las próximas semanas fueron horribles. No podía dormir, comer o concentrarme en nada. En lo único que podía pensar era en Dominic con Brandon, y eso me dolía. Extrañaba su sonrisa, su risa y lo feliz que me hacía. Sí, finalmente me di cuenta de que tenía sentimientos por mi mejor amiga, pero ella estaba enamorada de alguien más. Intenté superarla y empecé a salir con un chico llamado Clay. Era algo lindo y un buen chico. Clay era genial, pero extrañaba mucho a Dominic. Un día, cuando Clay estaba en mi casa estudiando, escuché un golpe en la puerta. Para mi completo shock, abrí la puerta y ahí estaba Dominic. No sabía cómo reaccionar,
Parte de mí estaba feliz de verla, pero ella me había causado mucho dolor. Así que le dije abruptamente: ¿qué quieres? Nicole, por favor, escúchame. Siento mucho lo que sucedió en la fiesta de Brandon. De verdad te extraño y hay algo que necesito contarte. No podía lidiar con esto ahora mismo. Me sentía muy herida, así que le dije que se fuera. Luego entré a la casa y la dejé afuera. Luego recibí un mensaje de Dominique. Querida Nicole, de verdad lamento todo. No fui una buena amiga contigo. Me protegiste, pero no lo aprecié. Soy una estúpida. Ahora me doy cuenta de que eres lo mejor que me ha pasado. Te amo, Nicole. Pero ahora lo entiendo. No estamos destinadas a estar juntas. Espero que Clay te haga feliz. Tu mejor amiga, Dominique. ¿Dominique? ¿Me amaba? ¿También me amaba? Necesitaba verla de inmediato. Corrí a su casa, pero cuando llegué ahí, parecía el fin del mundo. No estaba ahí. Pero eso no era todo. La casa estaba vacía. Intenté llamarla, pero su número ya no existía. Su vecino me dijo que el padre de Dominique había obtenido un trabajo nuevo y se habían ido apresurados y no sabía dónde se habían mudado. Y eso fue todo. Dominique se había borrado de mi vida. Ni siquiera tuve la oportunidad de decirle cómo me sentía. Solo me senté fuera de su casa vacía y lloré. Rompí con Clay después de eso. Luego, cuando me gradué de la secundaria, me fui del pueblo que tenía tantos recuerdos dolorosos de Dominique y me mudé a la universidad en Nueva York. Después de 4 años, me gradué y decidí quedarme en la ciudad. Un día estaba tomando mi café matutino en mi cafetería favorita y vi a una mujer cruzar la calle. Se veía muy familiar. ¿Podría ser? No podía creer mis ojos. ¡Era ella! ¡Era Dominique! Apenas logré evitar que un taxi me atropellara al cruzar la calle para alcanzarla. —¿Dominique? ¿Eres tú? —grité yo. Ella se volteó y me miró. —¿Nicole? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto ha pasado? ¿5 años? Luego noté que tenía un niño de la mano. Parecía de 3-4 años. —¿Ese es tu sobrino? —Es tan lindo —dije yo. —En realidad, no. Es mi hijo. Su nombre es Nick. Lo llamé así por ti. Resulta que antes de irse del pueblo, ella había quedado embarazada del hijo de Brandon. Decidió criarlo sola con su familia y no le contó nada a Brandon. Tenerla de regreso a mi vida era increíble. No quería perderla de nuevo, así que un día, cuando veía una película en su casa, encontré el valor de contarle lo que sentía por ella. Al principio se quedó callada y mi corazón se detuvo al pensar en que me rechazaría. Pero luego me sonrió y me dijo que también me amaba y que siempre lo había hecho. Estoy aliviada de que esta vez no cometí el mismo error que había cometido cuando era más joven. Soy muy afortunada de tener otra oportunidad con Dominique y nunca volveré a dejarla ir. Ella y Nick son mi mundo. Nuestros errores no nos definen. En realidad, están para que aprendamos de ellos y en el futuro podamos tomar las decisiones correctas. A pesar de lo cursi que suena, supongo que el amor verdadero siempre triunfa al final. Al menos, eso sucedió conmigo.